Y gracias al Señor por eso, gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra. Vamos a aprovechar ahorita bien nuestro tiempo, vamos a orar y a pedir la asistencia del Señor, como siempre, para poder estudiar su palabra. Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque nos tratas con un amor y de una forma que nosotros no podemos comprender, Señor. Te agradecemos por tu misericordia, por tu gracia para con nosotros, Señor, que la vemos toda la semana, la vemos de día y de noche, Señor, alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia. Y lo que nos motiva, Señor, es agradecerte, alabarte, glorificarte, Señor, y también nos motiva a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo queremos dedicarte este tiempo para que tú puedas enseñarnos por medio de tu palabra, por medio de la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos nosotros tener un corazón receptivo, un corazón dispuesto, Señor, a aprender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando, hermanos, la serie titulada Dispensaciones Bíblicas. Yo sé que muchos de ustedes han estado presentes, ¿verdad? Las sesiones anteriores, ¿verdad? Hace 2 semanas vimos, así brevemente, porque no fue un estudio extenso, cómo fue que aparecieron esos seres espirituales encargados de ministrar y de servir a Dios. Esos seres que la Biblia le llama los mensajeros de Dios o los ángeles. ¿Recuerdan eso, verdad? Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué estamos estudiando estos temas y no hemos entrado directamente a ver las dispensaciones? Hay una razón. Sabe que estos temas encajan perfectamente ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empecemos a ver las distintas dispensaciones, usted va a ver allá en Génesis capítulo 3, por ejemplo, que aparece un personaje ahí, que juega un papel trascendental en la historia, porque ese personaje toma forma de una serpiente, engaña a la mujer, ¿verdad? Y también engaña a Adán, y se hace un gran revoltijo ahí, y algo que ocasionó la separación de Dios y el hombre, ¿verdad? Se creó esa separación, pero a veces uno lee eso en Génesis capítulo 3, pero uno no sabe de dónde es que han aparecido esos personajes. Uno lee de los ángeles, lee de los que se le aparecen a Abraham, ¿verdad? De los que llegaron a rescatar a Lot, y uno dice, bueno, ¿y esos personajes cómo es que han aparecido? Esa es la razón por la cual hemos tomado a bien, antes de entrar a ver la primera dispensación, hablar un poco sobre eso, ¿verdad? Para que usted pueda tal vez aclarar algunas de sus dudas, y espero que el Señor nos haya permitido haberlo hecho, ¿verdad? La semana pasada, relacionado al tema de los ángeles. Pero es imposible hablar de los ángeles, hablar de esos seres espirituales, esas fuerzas espirituales, huestes espirituales que Dios creó, sin tocar un tema que es a veces un poco, a uno como maestro a veces le da cierta cosa, ¿verdad? Hablar sobre este personaje, y es sobre el personaje que usted y yo conocemos llamado Satanás. Sí, ¿verdad? Usted conoce de Satanás, ¿o no? La Biblia habla de Satanás. Sabe que Jesús, una de las personas que más habló sobre Satanás fue el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas de las referencias a Satanás y a lo que hace fueron establecidas o fueron dichas por el Señor Jesús, de tal forma que no podemos nosotros pasar por alto ese tema. Y esta mañana, luego de haber visto cómo fue que Dios creó los ángeles, el ministerio de los ángeles, el accionar que tienen los ángeles con los creyentes, vamos a hablar, y espero que nos tome solamente una sesión, ¿verdad? Hablar sobre el surgimiento de Satanás y sus demonios. Quizás muchos de ustedes tengan esa duda. ¿Cómo es que apareció en escena? ¿Cómo es que en el relato bíblico y en la historia de toda la humanidad de repente aparece este personaje que va a estar siempre tratando de interferir con los planes de Dios, va a estar siempre tratando de ir en contra de todo aquello que Dios ama
y que Dios desea para sus hijos. Y ese personaje es Satanás, ¿verdad? Satanás y sus demonios. Solo que antes de empezar a hablar, quiero hacerle una aclaración. Y preste atención a esto, ¿verdad? Quiero hacerle una aclaración. Mire, como creyentes, como seguidores de Jesucristo, como creyentes en la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no debemos darle a Satanás ni a sus demonios una relevancia mayor que la que se les da en las Escrituras. ¿Me entiende? O sea, vamos a limitarnos a lo que la Escritura dice de ellos. Vamos a aprender lo que la Escritura dice de ellos, pero en ningún sentido un creyente debe de despertarse en él un deseo así excesivo o obsesionado por conocer a este personaje y conocer más allá de lo que la Biblia dice. Porque de repente, hermanos, cuando uno habla, si uno habla de la gracia, si habla de la salvación, si uno habla del ministerio de Jesucristo, pareciera que a la gente le da igual esos temas, fíjese, y no les prestan importancia. Pero cuando uno habla sobre temas de eventos futuros y uno de repente va a hablar temas como este, ¿verdad? A veces nosotros ahí sí nos interesamos. Sabe que no debería de ser así, ¿verdad? Sí debemos de conocer lo que la Biblia dice sobre Satanás, sobre sus demonios, pero no debemos nosotros movernos así, inclinarnos, ¿verdad? A querer investigar más y andar buscando más y solo querer llenar nuestra mente de eso. No, si hay alguien al que usted debe conocer y al que usted debe de esforzarse, investigar en la palabra de Dios y insistir todos los días, es en la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, ¿por qué vamos a hablar de Satanás y sus demonios? Bueno, la razón es siguiendo aquel consejo que dijo el apóstol Pedro. Usted sabe que allá en 1 Pedro 5:8 dijo el apóstol que no ignoramos el que dijo, sus maquinaciones. ¿Hablando de quién? De Satanás. El creyente debe de conocer, ¿verdad? Debe de saber lo que la Biblia dice sobre Satanás. Entonces quiero advertirle eso, ¿verdad? Que estos temas no sean su pasión, ¿verdad? Que su pasión sea conocer más y más a la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, quiero auxiliarme de un ejercicio. Y es bueno, hermanos, cuando uno aprende de otros maestros bíblicos, es bueno darles el crédito, porque sin duda alguna Dios los usa. Yo me voy a tomar el atrevimiento de utilizar un ejemplo que se lo escuché al doctor David Jeremiah. El doctor David Jeremiah es un respetable maestro bíblico al cual personalmente yo admiro bastante y bueno, está de acuerdo a nuestra doctrina y a todo el trasfondo bíblico que nosotros tenemos. En cierta ocasión el doctor Jeremiah habló sobre este tema y me gustó la ilustración, la introducción que él hizo y la voy a hacer. Vamos a hacer un ejercicio. Usted sabe que es un opuesto. Un opuesto es algo contrario, ¿verdad? Si yo le digo una palabra, casi todas las palabras o todas las cosas tienen el qué, un opuesto, ¿verdad? Algo contrario. Quiero que le voy a mencionar algunas palabras y usted piense en su opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de pequeño? Grande, ¿verdad? Y todos estamos de acuerdo que el opuesto de pequeño es grande, ¿verdad? Lo opuesto de bueno. No es regular, ¿verdad? ¿Qué es lo opuesto de bueno? Lo opuesto de bueno es malo, ¿verdad? ¿Cuál es lo opuesto de oscuridad? Lo opuesto de oscuridad es la luz. ¿Cuál es lo opuesto de la noche? El día. Vaya, ve que ustedes se sacaban buenas notas allá en primaria, ¿verdad? ¿Cuál es lo opuesto del cielo? No, hablando aquí en la esfera, es la tierra. ¿Cuál es lo opuesto de Dios? ¿Ah? ¿Cómo? No, hermanos. Si usted, como la mayoría de personas, y yo en su momento lo hice, respondió que lo opuesto de Dios es Satanás, usted está equivocado. ¿Sabe por qué? Lea conmigo en pantalla. ¿Por qué? Porque Dios no tiene opuesto.
Nadie puede compararse a Dios. Entonces, la primera cosa que vamos a aclarar en cuanto a Satanás o Lucifer, ¿verdad?, es que él no es el opuesto de Dios. Porque si usted coloca a Satanás como el opuesto de Dios, ¿sabe en qué posición lo está colocando? ¿En una posición de qué? De igualdad. Y Dios está por encima de cualquier criatura, por encima de cualquier ser, ente, hueste espiritual, lo que usted quiera llamarle. Dios está por encima. Y nosotros no podemos decir que Satanás es lo opuesto de Dios. ¿Sabe que Satanás es lo opuesto de Miguel? ¿No es cierto? Del ángel Miguel, ¿verdad? Del arcángel Miguel. Satanás es lo opuesto de Gabriel, ¿no es cierto? Porque ahí están en iguales, hermanos, están en una misma dimensión, pero no es lo opuesto de ¿quién? De Dios. Así que tenga mucho cuidado usted con eso. Fíjense que la cultura, esta cultura oriental, ¿verdad?, que a muchos de nosotros, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad?, y algunos que ya no somos tan jóvenes, nos gusta, nos enseña a veces que existen dos grandes fuerzas antagónicas, iguales y opuestas. Y por ahí hay un símbolo, usted ha visto un símbolo redondo que se llama el yin yang, que tiene una parte que es de color negro y una parte que es de color blanco, la blanco con un puntito negro y el negro con un puntito blanco. ¿Y sabe qué enseña eso? Esa es una filosofía. La lucha eterna ¿entre qué? Entre el bien y el mal. Hermano, la Biblia no habla de una lucha eterna entre dos fuerzas iguales y opuestas. Mire, Dios no tiene comparación. Satanás no puede igualarse y compararse a Dios. Así que usted sabe que eso no es cierto, que hay una lucha eterna y opuesta entre dos fuerzas iguales, ¿verdad? Dios está por encima de ¿qué? Por encima de todo, por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Satanás es lo opuesto de los ángeles, sí. Es lo opuesto de Miguel, de Gabriel, que son los nombres de los ángeles que nosotros conocemos. Con ellos sí, él es el opuesto. Pero hablando de Dios, nunca compare a Satanás ¿con quién? Con Dios. Nunca lo haga. Y usted como creyente debe tener presente eso. Usted recuerda lo que dice allá en 1 de Juan, que mayor es el que está en nosotros que ¿qué? Que el que está en el mundo. ¿Por qué es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo? El que está en el mundo es Satanás. ¿Por qué es mayor el que está en el creyente? Porque la misma presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo, mora dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Y si comparamos a Dios con Satanás, ¿quién es mayor? Dios, hermanos. Así que nunca compare a Dios ¿con quién? Con Satanás. Dios es muchísimo, Dios es incomparable, esa es la palabra que vamos a utilizar. Dios es incomparable. Así que si usted, por ejemplo, en esta mañana es de aquellos creyentes que todavía tiene miedo de que le van a hacer brujería, que tiene miedo de que por allá le van a tirar una maldición, no sé quién, y usted dice, ay, Satanás se va a meter en contra mía. Sí, Satanás tiene poder, pero mayor que Satanás, ¿quién es? Es nuestro Dios. Amén. Amén. Definamos bien eso, ¿verdad? Entonces, una vez definido eso, quiero que abra su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Para los que toman nota, ¿verdad? Yo sé que a muchos de nosotros lo grabamos perfectamente en la mente y no necesitamos tomar nota. Para los que toman nota, si usted quiere saber dónde en la Biblia podemos leer cómo surgió Satanás o de dónde viene Satanás, cómo fue que él apareció, hay por lo menos dos pasajes que podemos utilizar. Uno es Ezequiel capítulo 28 y el otro se encuentra en Isaías capítulo 14. Entonces, los dos pasajes se complementan, ¿verdad? Y ojalá que nos ajuste el tiempo para poder ir a Isaías, ¿verdad? Y completar ahí. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 van a hablar sobre Satanás. Pero nosotros vamos a comenzar por medio de lo que dice el profeta Ezequiel en ese capítulo. Primero, antes de leerlo, quiero darle un contexto, ¿verdad? Sabe que el capítulo 28, en ese capítulo, el profeta Ezequiel comienza narrando
una serie de juicios que Dios pronuncia contra el príncipe de Tiro. Tiro era una nación, ¿verdad? Una ciudad que estaba cerca, era enemiga de Israel y que estaba cerca de la costa del mar Mediterráneo. Si usted lo busca en un mapa del Antiguo Testamento, por ahí va a ver que Tiro, hay dos ciudades por ahí, Tiro y Sidón, ¿verdad? Que están generalmente cerca del mar Mediterráneo. Pues esta ciudad de Tiro tenía un subpríncipe por ahí, y esa ciudad, esa nación, había sido un gran enemigo de Israel. Y esa es la razón por la cual Dios, a principios del capítulo 28, va a comenzar a dar una sentencia o va a establecer un juicio directamente para el príncipe de Tiro, ¿verdad? Y usted va a leer que Ezequiel va a hablar en contra de ese príncipe de Tiro. Pero hay algo bien curioso. Bueno, si quiere veamos versículo 1. Versículo 1 y 2, si quiere. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, a Ezequiel, ¿qué le dijo? Hijo de hombre, di a quién. Al príncipe de Tiro, ¿qué? Así ha dicho Jehová el Señor. Una profecía para ese personaje histórico en ese momento. Ahora, lo curioso es que a partir del versículo 11, Dios dirige una profecía no ya para el príncipe de Tiro, sino para el rey de Tiro. Se va más arriba, y lo que está haciendo el profeta es dando una referencia al poder que hay detrás de ese príncipe. Vea versículo 11 y 12. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha. ¿Sobre quién dice ahora? Ya no dice príncipe, ¿verdad? ¿Sobre quién dice ahí? Sobre el rey de Tiro. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta profecía tiene una aplicación parcial, o sea, una aplicación que está en el contexto de Ezequiel o en los años futuros, ¿verdad? Que se aplicó con este personaje, con este príncipe de Tiro. Pero del versículo 11 en adelante, lo que el profeta va a describir, o sea, todas las palabras que el profeta va a usar y lo que él va a decir, hacen referencia a un personaje que sobrepasa a cualquier ser humano. Y va más allá de un ser físico o de un ser humano normal, por muy malo, por muy inteligente que sea ese ser humano. Lo que el profeta comienza a decir del versículo 11 en adelante, sin duda alguna hace referencia a una fuerza, a un poder mayor. Y lo que la mayoría de estudiosos de la Biblia, comentaristas respetados de la Biblia, han deducido es que a partir de esos versículos lo que el profeta está hablando es lo que sucedió con Lucifer. ¿Me entiende? ¿Tiene una aplicación con el príncipe de Tiro? Sí, hay una profecía con él, sí. Pero va más allá de eso. Va a comenzar a hablar de lo que sucedió con Lucifer, que llegó a convertirse posteriormente en Satanás. Solo como un dato curioso para que usted lo sepa, ¿por qué se le llama Lucifer? En una traducción de la Biblia que hicieron, la hicieron al latín, no recuerdo qué traducción fue, la palabra en latín que utiliza Isaías habla de lucero. Usted ha leído que dice, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Qué hijo de la mañana es eso? Oh lucero, hijo de la mañana. Y ahí empieza a describir todo sobre ese lucero. Pues la palabra lucero que se utiliza para referirse a Satanás en latín es la palabra Lucifer. De ahí viene la palabra que nosotros tenemos. Entonces, si usted quiere saber cuál era el nombre original con el que Dios creó a este ángel, el nombre era Lucero. Era un reflector. Era un personaje que se iba a encargar. ¿Qué características tienen los luceros? Que no tienen luz propia. Lo que hacen es reflejar ¿el qué? La luz. Entonces, eso tiene que ver con su nombre. Por eso se le llama Lucifer. Ahora, vamos a ver versículos del 11 al 17. Los vamos a leer juntos. Espero que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Y usted pueda prestar atención. Dice el versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aquí va a hablar ya más allá del príncipe y del rey de Tiro. ¿Qué dice? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Mire cómo va a comenzar. Tú eras el ¿qué? El sello de la perfección, lleno de ¿qué? De sabiduría y acabado en hermosura. No se aplica eso a un ser humano. Versículo 12. En Edén
el huerto de Dios estuviste. Pregunta, ¿estuvo el rey de Tiro o el príncipe de Tiro en Edén? No, hermano. Algunos dicen, es un sentido, él está utilizando ahí un lenguaje figurado, cabal, pero no, hermanos, él va más allá de un ser humano. Dice, de todas piedras preciosas era tu vestidura. Y va a mencionar una serie de piedras preciosas, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. ¿Y qué más? Los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti. ¿Cuándo? El día de tu creación. Y versículo 14, tú, querubín, que grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día, desde el día que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y el versículo 27 dice, se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, dice, delante de los reyes te pondré, ¿para qué? Para que miren a ti. Hermanos, ¿puede aplicarse eso a un ser humano? No, hermano, aunque estuviera exagerando el profeta, porque a veces utiliza una hipérbola, que él comienza a exagerar las cosas, ¿verdad? Porque se utiliza eso a veces en la escritura bíblica, una exageración. Por mucho que exagere, esto no encaja con un ser humano. Esto va relacionado con ese personaje que usted y yo hemos leído en la Biblia, y es Lucifer. Ahora, vamos a hacer unas cuantas observaciones de lo que Ezequiel nos dice en cuanto al surgimiento de Satanás. ¿Qué nos dice en cuanto al surgimiento de Satanás? Primera cosa que usted debe saber. Lucifer, ese lucero, ¿verdad?, que Dios creó, ese ángel, ese querubín protector que aparece ahí, es un ser ¿qué? Un ser creado. Por eso le digo, no crea usted esas leyendas, ¿verdad?, esas cosas japonesas o chinas, ¿verdad?, que aparecen de fuerzas eternas del bien y el mal, que pelean. No, el mal no es eterno, hermanos. Tuvo un comienzo, ¿verdad? Fue creado, al contrario de Dios. Nosotros no podemos hablar de un principio de Dios y de un final de Dios. No podemos, porque Él es eterno, va más allá de nuestro concepto de tiempo. No podemos definir cuándo es que Dios empezó. Dios simplemente existió. Dios existe por sí mismo. Él no está sujeto al tiempo. Pero en el caso de Lucifer, lo que la Biblia afirma, y usted debe de saberlo, es que Él tuvo un principio. Él fue creado. Vea versículo 13, perdón. Como dice, quiero ver, en Edén, el huerto de Dios estuviste, al final dice, los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti. ¿Cuándo? En el día de ¿qué? De tu creación. Entonces, Lucifer fue creado, hermano. Tuvo un principio. Él no existió por siempre, ¿verdad? Tuvo un principio. Dios lo creó así. Y su nombre era Lucifer. Era el lucero, hijo de la mañana. Ese fue el nombre que Dios le colocó. Ahora vea el verso 15. También nos va a decir otra vez ahí, y va a volver a hacer énfasis de que ese personaje fue creado. ¿Qué dice el versículo 15? Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que, ¿qué dice ahí? Que fuiste creado. Satanás Lucifer es un ser creado. Es una criatura, correcto. Él tiene que someterse ¿a quién? Al Creador. Al igual que usted y yo, hermanos, cuando nosotros nacemos en esta tierra, nosotros somos criaturas de Dios. Somos creación ¿de quién? De Dios, ¿verdad? No somos iguales a Dios. No existimos eternamente antes, ¿verdad? Hubo un momento, usted se acuerda la fecha de su cumpleaños. Fíjese que las mamás se acuerdan el día, la fecha y la hora y la cantidad de pujidos que dio. Al 7º pujido saliste.
¿Se acuerdan de ese momento, verdad? Aunque la vida comienza desde el vientre, según lo que dice la Biblia, pero ya su contacto con el mundo exterior, usted dice, yo nací tal día, tal fecha. Usted tiene una fecha de comienzo, ¿verdad? Donde usted comienza a marcar sus días, su tiempo. Pues Dios no lo tiene. El que sí lo tiene es ¿quién? Es Lucifer. Es Satanás. Satanás es un ser creado, mire. ¿Sabe? Si recuerda, en el estudio anterior vimos que todos los ángeles fueron creados, ¿cómo? De una sola vez, ¿verdad? Si lo vimos, como la Biblia nos enseñaba que los ángeles fueron creados todos de una sola vez. Pues eso es cierto, aunque todos fueron creados de una sola vez, solo de Satanás o de Lucifer se narra su creación. Probablemente, según lo que vimos, ¿verdad? Y le dije que esto es una deducción, ¿verdad? No es algo que podemos afirmar hacia el 100%. Los ángeles fueron creados todos entre el día primero y el día 2. Habrán otros maestros bíblicos que van a decir que no están en los días de la creación y sus razones han de tener, pero según lo que estuvimos estudiando, ellos fueron creados entre el día 1 o día 2, pues en uno de esos días fue creado ¿quién? Lucifer. Fue creado junto con los demás ángeles, pero solamente de él se narra su creación, ¿verdad? Cuando Dios lo creó, lo que le dije, su nombre era Lucifer. Posteriormente llega a convertirse en ¿quién? En Satanás, ¿verdad? Es un nombre que se le da posteriormente. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Satanás o Lucifer haya sido creado? Mire, primero implica que él no es autoexistente. ¿Me escuchó? Por eso no podemos compararlo con Dios, por eso no podemos decir que es el opuesto de Dios. Él se opone a los planes de Dios, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque eso sí lo hace, pero él no es el opuesto de Dios en poder, en fuerza, en sabiduría, o que está en un estatus igual, ¿verdad? Y que están luchando que sí, que gano yo, gana vos. No, Dios no tiene opuesto. Satanás es un ser, bueno, él no es un ser autoexistente. Hubo un momento en el tiempo donde él no existía, él necesitó un creador, ¿verdad? Él es una criatura, él es una criatura. Satanás es el opuesto de los demás ángeles, sí, de Miguel, de Gabriel, pero no podemos decir que es el opuesto de Dios, porque el poder y la soberanía de Dios sobrepasa a cualquier criatura. Amén. Entonces, desde ya usted puede ir sentando esas bases. Usted sabe que Satanás es el enemigo de los creyentes, ¿verdad? Sí es cierto, pero ¿quién es mayor? Mayor es el que está ¿con quién? Con nosotros. Entonces usted debe ir sentando eso, ¿verdad? Para fortalecer su fe y saber que si usted tiene a Cristo, si usted tiene la presencia del Espíritu Santo en usted, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Porque ese que está en el mundo, un día fue ¿qué? Fue creado. No es autoexistente. Dios sí lo es. Dios es todopoderoso. Ahora, sigamos viendo algunos otros detalles. ¿Cómo es que fue creado? Mire, aquí Ezequiel nos va a decir, Lucifer fue creado como un ser perfecto. Mire, perfecto en sabiduría o intelectualmente y perfecto físicamente. Contaba con una belleza y una hermosura que a Dios le plació ponerla en él. Veamos versículos 12 y versículos 15. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el que le está diciendo ahí, el sello de qué, de la perfección, le dijo. ¿Cómo era él? ¿Lleno de qué? De sabiduría y acabado ¿cómo? De hermosura. Vea el versículo 15, ¿qué más dice sobre él? Perfecto, eras en todos tus caminos. ¿Cómo fue creado él? Perfecto. Fue creado lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire, tanto así es esto de la distinción que tiene Satanás de los demás ángeles, que aunque todos fueron creados al mismo tiempo, Dios los creó de una sola vez, solamente de él se narra su creación. Usted no va a leer, no va a encontrar en la Biblia o en el canon bíblico la creación de Miguel, por ejemplo. ¿Verdad que no? Solo lo vemos apareciendo el arcángel Miguel. Allá en Daniel, por ejemplo, aparece Miguel como un mensajero que va y pelea, lleva un mensaje a Daniel. Lo vemos ahí. No va a ver usted la creación de Gabriel, ¿verdad?
Solo vemos ya en el Nuevo Testamento que a Gabriel se le aparece a María, se le aparece a varias personas durante el preámbulo del nacimiento del Señor Jesucristo, pero no se narra cómo es que Él fue creado. Lo que sí sabemos es que Dios los creó de una sola vez, los creó en el día 1 o día 2, pero hay algo particular en Lucifer, que ahí Dios sí narra su creación. De él sí Dios permitió dejar escrito eso, y él dice varias cosas. Dice que él era el sello de la perfección y que estaba lleno de sabiduría y acabado ¿en qué? En hermosura. ¿Por qué es importante eso? Porque van a ser estas características que Dios pone en él para reflejar su gloria, porque el objetivo de Dios en ese lucero es que ese lucero refleje la gloria de Dios, ¿sabe? Y que le dé alabanza a Dios. Ese lucero llega a creerse que por tener esas cosas puede llegar a ser igual a Dios y a ocupar ¿el qué? El lugar de Dios. Ahora, quiero hacer una aplicación aquí. ¿No es cierto, hermanos, que las cosas que a veces a nosotros nos hacen sentirnos superiores a los demás, nos hacen sentirnos mejores que los demás, nos hacen sentirnos que nosotros valemos más y que los demás están allá y que los veo así? Son estas cosas, la sabiduría y la belleza. ¿No es cierto? Cuando a alguien lo alaban porque es inteligente, ¿qué pasa? Empieza como el pavo real, va. Saca pecho, va. Sí, es que aquí yo soy el que sé, ¿va? Aquí yo. Y empezamos a creernos, mire, ¿de dónde viene ese sentimiento? Viene de Satanás. Se parece a Lucifer, ¿verdad? Se parece a Satanás. Él, a veces, por la belleza, la hermosura, ¿verdad? De repente tenga cuidado, ¿verdad? Si usted es medio atractiva, ¿verdad? Que le han dicho a usted, ¿verdad? Que sale bonita en la foto. O si usted le han dicho que se parece a quién, ¿verdad? Le han dicho a usted que se parece a Ronaldinho, ¿verdad? No, Ronaldinho es feo. Pero si usted es medio guapo, ¿va? Y todo eso, a veces esos atributos, esas cualidades debemos de saber manejarlas, porque por esas cosas cayó ¿quién? Satanás. Satanás va a caer por eso, pero veamos eso. Dice que Dios lo creó ¿cómo? Perfecto. Perfecto. Tengamos cuidado nosotros con eso. Veamos qué más. Vea el versículo 15, dice, ese me gustaría que lo veamos. Dice, perfecto eras, ¿cómo? Dice, ¿en cuántos caminos? En todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahora, subraye ese versículo, ¿sabe por qué? Una de las cosas que los enemigos de la Biblia y los detractores de la Escritura y los que están en contra del Evangelio, en contra de Jesucristo, van a decir es, ajá, entonces Dios es culpable del mal sobre la tierra, porque Dios creó al diablo, dice. ¿No ha escuchado ustedes eso? ¿Por qué Dios creó al diablo entonces y lo puso para que estuviera controlando el mal y todo eso, ¿verdad? Influyendo a los seres humanos? Y la gente va a echarle la culpa a Dios y va a decir, Dios creó el mal. No, hermanos, todo lo que Dios creó es bueno y es que perfecto. Usted va a ver en la creación, cada vez que Dios hacía algo, Dios mencionaba una frase, y no porque Él no lo supiera, sino para que nosotros lo supiéramos. ¿Qué decía Él? Y vio Dios que todo era bueno. En gran manera, porque todo lo que Dios hace, todo lo perfecto, todo lo bueno proviene de ¿quién? Proviene de Dios. El mal no fue creado por Dios. Y eso lo vamos a ver aquí, porque en el versículo 15 dice que Satanás fue creado ¿de qué forma? Perfecto. Lucifer fue creado perfecto. Miren, ahí nos deja claro que Dios no creó el mal. Dios no, ¿verdad? Dios creó un lucero, hijo de la mañana. Lo creó Dios perfecto, pero ¿sabe qué? ¿Qué sí le dio Dios a él? Y nos ha dado a nosotros. Dios le dio a Lucifer la capacidad de poder decidir y de tomar decisiones y de ser responsable ¿de qué? De sus decisiones. ¿Cómo se le llama eso? El libre albedrío, igual que a nosotros los seres humanos. Dios nos ha dado la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Dios le dio la capacidad a Lucifer en ese contexto de tener responsabilidad moral y de poder decidir y de tener conciencia. Dios no creó androides, hermano. ¿Sabe que Dios no creó los ángeles como seres programados, tampoco como androides que no tienen otra alternativa nada más que obedecer? No, Dios les dio esa capacidad de decidir.
y Dios crea a Satanás así, perfecto, con todos esos atributos, y le da la capacidad a Dios de que le sirva y le adore voluntariamente. Pero ¿qué hace él? El mismo verso 15 lo dice. ¿Qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Y qué dice la segunda parte? ¿Hasta qué? Hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Miren, lo que usted debe de destacar aquí es que Lucifer decidió voluntariamente, oiga bien esto, decidió voluntariamente, sin ninguna fuerza externa, rebelarse en contra de la soberanía, de la voluntad de Dios, sin ninguna influencia. No hubo nadie que le dijera a él, alguien más que se le acercara y le dijera, mira, vos, yo te veo que vos tenés los mismos atributos de Dios, mira, yo digo que vos podés darle en la nuca, ¿verdad? Y quitarle el trono y podés hacer eso. No, nadie se le acercó a hacer eso. ¿En dónde se encontró la maldad? Dice, en él. Él llenó su corazón de eso, y usted lo va a leer eso en Isaías. Fue una decisión de él rebelarse en contra de Dios, en lugar de reconocer todo lo que Dios le había dado y el propósito que Dios tenía en su creación. Él comenzó a fijarse en sí mismo. Ese es el egocentrismo, comenzar a ver lo que yo tengo y lo que yo soy y cuánto gano y esto y mis negocios, ¿verdad? Y no sé qué más, y empiezo a engrandecerme y a creerme autosuficiente. No necesito de la gente, no necesito de los hermanos. Y hay un momento, aunque no lo digamos, que decimos, no necesitamos ¿de quién? De Dios. Eso le sucedió a Satanás. Se halló maldad, ¿en dónde? En su corazón. Dios no lo creó así. Dios lo creó perfecto, pero Dios le dio la capacidad de decidir. Y él dice, me voy a igualar a Dios. Yo puedo ponerme a la par de Dios. Yo soy perfecto como Dios. Y empezó él a engañarse, ¿verdad? Y a exaltarse a sí mismo. Y comenzó ahí esa rebelión en él, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Le voy a hacer aquí una aplicación. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían libre albedrío, sí, ¿verdad? Podían decidir voluntariamente amar y servir a Dios. Dios no los creó como robots. Dios les dio de la voluntad. Es algo que refleja también el carácter de Dios, ¿verdad? Es la voluntad, la heredamos de Él. Pero, a diferencia de Satanás o de Lucifer, Adán y Eva fueron tentados por alguien, ¿no es cierto? O ellos por sí mismos decidieron pecar. Sí, decidieron pecar, ¿verdad? Fue una decisión de la que ellos eran responsables, y no vamos a culpar a nadie más. Ellos son responsables, pero había una fuerza externa que se apareció en ese momento y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Ve usted la interferencia de alguien? Sí, hay un tentador ahí. Ahora, compare esa tentación con lo que Satanás hizo. Satanás decidió, ¿por qué? Porque lo tentaron. ¿Lo decidió por qué? Por él mismo. Adán y Eva, dentro de su tentación estaba la influencia de Satanás. ¿Por qué tenemos que saber eso? Porque Cristo vino a esta tierra no a morir por los ángeles, ya sabía. Cristo vino a esta tierra a morir por los seres humanos. ¿Por qué por qué la sangre de Cristo se va a aplicar únicamente para los seres humanos y no para Satanás? ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron tentados, hermano. Pero Satanás no. No hay redención para los ángeles, ya sabía. ¿Puede Jesús salvar a los ángeles? Sí, pero no hay redención para ellos. Los ángeles, y vamos a ver aquí, incluyendo a Satanás y el resto de ángeles que le siguieron, no tienen redención. Cristo no murió por ellos. ¿Por quiénes murió? Por los seres humanos. Y una de las razones es porque Dios sabe que en esa tentación hubo alguien que participó. ¿Quién fue? Fue Satanás. En algún pasaje va a decir Pablo que fuimos engañados, dice, ¿verdad? Por la serpiente. Hubo un engaño, aunque hay responsabilidad del ser humano, aunque somos responsables de lo que decidimos, pero Dios evalúa así y dice, estos ángeles me desobedecieron por voluntad propia.
Nadie los influyó. Estos seres humanos decidieron desobedecerme por voluntad propia, pero había alguien que los influyó. Y ese es, ¿quién? Satanás. Entonces la redención se aplica ¿para quiénes? Para los seres humanos, no para los ángeles. Si usted alguna vez se pregunta, ¿y Dios puede redimir y salvar a los ángeles que están en esas prisiones eternas, como dice Judas, esperando el castigo eterno? No, no hay redención para ellos. Ahora, si usted está aquí en esta mañana y usted es un ser humano, ¿verdad? Tóquese y vea si todavía siente y palpita su corazón. Hay una esperanza para usted, porque Dios tiene redención para usted por medio de la sangre de Jesucristo. No se vaya de este lugar sin aprovechar esa redención, porque la redención es para nosotros, hermano. No es para los ángeles. Muy bien. ¿Dónde vivía Satanás? Versículo 13. ¿Cómo dice ahí? En Edén, ¿qué dice? En Edén, el huerto de Dios, estuviste. Ahora, algunos teólogos, como Schaeffer, usted puede buscarlo en la teología de Schaeffer relacionado al tema de Satanás. Schaeffer piensa que aquí se hace referencia a un Edén, al Edén original de la creación de Dios y no al Edén de Génesis 3. ¿Cómo es eso, hermano? El Edén original de la creación de Dios y no el Edén de Génesis 3. Hay una teoría, porque eso es una teoría, hermano, no es algo que tengamos una gran evidencia y aseguramos así es, que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay una gran distancia, hay algo que sucede entre esos dos pasajes, y por eso la tierra llega a estar desordenada y vacía en Génesis 1.2. ¿Usted ha leído eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero que inmediatamente en el 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba... Dios no crea nada en desorden, hermano, ni crea nada en vano. Entonces, lo que dicen estos teólogos, como Schaeffer, es que algo pasó ahí, en ese momento, que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Entonces Schaeffer dice que probablemente Satanás vivió en el Edén antes que ¿quién? Que Adán y Eva. Estuvo presente ahí. Otros van a decir que esto es un lenguaje figurado. Está bien. Pero lo que sí nos enseña el pasaje es que Satanás tenía acceso a la presencia de Dios. Vivía cerca de la presencia de Dios, ¿sabe? Leyendo un poco el comentario de William MacDonald relacionado a este pasaje, dice que probablemente los ángeles, usted sabe que nosotros tenemos 3 cielos. Un cielo visible que nosotros vemos donde vuelan los aviones, por ahí usted ha volado alguna vez y ha ido en avión y ha andado por ahí. Hay un segundo cielo, ¿verdad? Que es el cielo estelar, las galaxias y todo eso. Y hay un tercer cielo del que habla el apóstol Pablo, donde está ¿quién? El trono de Dios. Probablemente los ángeles, dice este comentarista, o el caso de Lucifer, se movía en el segundo cielo, pero tenía acceso ¿a dónde? Al tercer cielo. Podía entrar a la gloria, a la presencia de Dios, al trono de Dios y alabar a Dios, porque su existencia era para eso, para alabar a Dios. Lo vamos a ver ahí. Pero él no vivía ahí, hermanos. No vivía en el tercer cielo. Tenía acceso, ¿verdad? Tenía acceso. Por eso es que dice aquí, en Edén estuviste, ¿verdad? Estuvo en el paraíso, en la presencia de Dios, estuvo gozando de esa comunión con Dios, ¿verdad? Eso sí lo podemos deducir de ahí. Había comunión, había acceso a Dios de Satanás o de Lucifer hacia Dios. Pero algo pasó, ¿verdad? Lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo más adelante. Él vivía ahí, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de la creación de Satanás, de Lucifer, perdón? O sea, a veces voy a utilizar indistintamente los dos nombres, pero usted sabe que es la misma persona. Solo que el nombre que se utiliza aquí es Lucero. Lucero. Vea cuál era el propósito de su creación, el mismo versículo 13. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y comienza a mencionar una serie de piedras. Y al final dice, los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti. ¿Cuándo? En el día de tu creación. Mire, cuando se habla de todas esas piedras preciosas que se mencionan ahí, ¿sabe qué característica tienen esas piedras? Que son, ¿cómo le llaman a veces? Yo creo que aquí no le llaman eso, pero ¿cómo le llaman a veces a las joyas de todas esas? Brillantes. ¿Ya han escuchado ustedes? ¿Por qué? ¿Qué característica tienen las joyas? Brillan.
¿Pero por qué brillan? Si yo me las llevo a la oscuridad, van a brillar. ¿Qué necesitan? Luz. Lo que hacen es reflejar la luz de tal forma que brillen, ¿verdad? Si usted tiene una piedrita de esas, ¿verdad? Alguna de esas bonitas, usted va a ver que en la luz, y ve cómo brilla, ¿verdad? Cómo refleja la luz. Eso que dice aquí es el propósito de Satanás. Todas esas piedras que dice de que estaba vestido, lo que nos dice a nosotros es que Dios lo creó con el propósito de que la gloria de Dios, la luz de Dios, brillara en él. No que la luz naciera de él, sino que él ¿qué? Iba a proyectar esa luz, iba a brillar, iba a reflejar la gloria de Dios. Cuando vieran a Satanás, a Lucifer, cuando él se parara y alabara a Dios, la gloria de Dios iba a ser exaltada por medio de él. Y hay una segunda cosa que se menciona aquí. Dice que en su cuerpo los primores de ¿qué dice? De tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Usted ha escuchado a algunas personas que dicen que probablemente Satanás era el encargado de la alabanza en el cielo. No lo sabemos, hermano. Eso no lo sabemos. Pero sí se relaciona a él con instrumentos de música. Ya se fijó ahí. Con instrumentos de percusión y de viento. Música y viento. ¿Para qué sirve la música? Sirve para producir una agradable sensación. Cuando se hace bien, ¿verdad? Cuando no se hace bien, no. Pero un instrumento musical en manos de un músico habilidoso, ¿en qué se convierte? En algo que causa deleite, causa placer, causa alegría. Uno disfruta escuchar un instrumento en manos de un músico habilidoso. Satanás mismo era como el instrumento que Dios utilizaba para producir su música. Esa armonía, esa belleza de la alabanza hacia Dios era por medio de ¿quién? De Satanás. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que para eso lo creó Dios a él? Lo creó para que le alabara, para que le glorificara. Pero Satanás va a decidir rebelarse. Lo mismo sucede, hermanos, con nosotros los seres humanos. ¿Cuál es el propósito de Dios de crear a los seres humanos? ¿Por qué lo creó Dios a usted? ¿Sabe? Lo creó para alabanza, ¿de qué? De su gloria. Pero la decisión es nuestra, al igual que Satanás. Usted decide si con su vida causa adoración, alabanza a Dios. Usted decide si con su vida usted refleja la luz de Dios. Y es como esas piedras, ¿verdad? Que se ven bonitas cuando la luz se refleja en ellas. Así deberíamos de ser nosotros al reflejar la luz de Cristo. ¿A quiénes? Al mundo. El propósito de Dios era que lo glorificara. Ese es el propósito de Dios también para los seres humanos. Pero lo triste es que muchos seres humanos, muchas personas han decidido, al igual que Satanás, no darle la gloria a Dios. Han decidido hacer con sus vidas lo que se les da la gana, menos darle la gloria a Dios. Yo espero que usted esta mañana, usted decida y diga que mi vida sea para alabanza de Dios. Amén. Que mi vida sea para la gloria y la honra de Dios. Ahora, Satanás también pertenecía a una clase de ángeles que, si podemos llamarles categorías o rangos, estaba más arriba que la mayoría de los otros ángeles. Vea el versículo 14. Versículo 14. Dice, ¿cómo le llama? Tú, querubín, grande y ¿qué? Protector. Le dice, querubín, grande y protector. Mire, cuando nosotros oímos querubines, ¿vale? Había una serie por ahí que se llamaba Querubín y sacaban un angelito, un niñito apeladito con alitas. Y qué bonitos son los querubines, ¿no, hermano? Si usted se va, ¿qué podemos decir en cuanto a los querubines? Miren, los querubines, sin duda alguna, tenían una función especial. Estos ángeles tenían una función especial y esta función era guardar la gloria de Dios. ¿De dónde deducimos eso? De la misma visión de Ezequiel. Si póngale una marca ahí, vamos a Ezequiel capítulo 10 y ya con eso nos vamos a quedar aquí. Ezequiel capítulo 10, la visión de Ezequiel de la gloria de Dios. Y vea qué se dice de los querubines. Capítulo 10, versículo 18 y versículo 19. Los querubines guardaban o transportaban, ¿sabe el qué? El trono de Dios ahí en esa visión, la gloria de Dios. En ese rango estaba Satanás. Tenía acceso a la gloria de Dios. Podían
servía para transportar, ¿verdad? Dios podía poner su trono sobre él y Dios se movía sobre ellos. Dice el versículo 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre ¿quiénes? Los querubines. Y alzando los querubines sus alas, aquí hay una descripción de los querubines así un poco complicada, ¿va? No lo vamos a ver, pero dice, alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. ¿Y qué pasaba ahí? Y la gloria del Dios de Israel estaba ¿por dónde? Los querubines en esa visión sirven para transportar ¿el qué? El trono de Dios en la visión de Ezequiel. Mire qué cargo tenía Satanás. Era un cargo muy elevado, era un querubín, estaba guardando la gloria de Dios, estaba cerca, ¿verdad? Era como que dijéramos nosotros, usted ha visto los guardaespaldas de una persona bien importante. Siempre tienen sus cuantos de confianza que son los que están más cerquita de él, ¿no es cierto? Hay otros que están dispersados por allá, otros están ocultos, pero hay unos que están cerquita. Pues Satanás era de los que estaban ¿dónde? Cerquita. Servía para transportar la gloria de Dios. Ahora, vamos a terminar aquí este tema porque no quisiera tener 2 sesiones sobre esta, solo quiero que vea el castigo de él. Lo vamos a ver allá en Ezequiel 28, solo vamos a ver ese versículo. Versículo 17. Ezequiel 28, perdón, versículo 17. Si usted quiere leer el complemento, váyase después a Isaías 14, versículos del 12 al 15. Esa es la segunda parte de lo que dice Ezequiel. Ahí habla de lo que pasó en el corazón de Satanás, que se enalteció, que quiso ser igual a Dios, que comenzó a verse que él podía llegar a ser igual a Dios y cómo él se llenó de orgullo, de vanidad y al final decide rebelarse. Pero el castigo se menciona aquí en el 17. Dice, se enalteció ¿el qué? Tu corazón. ¿Por qué se enaltece el corazón? Dice aquí. ¿A causa de qué? De tu hermosura. ¿Qué hizo? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Y qué dice Dios? Yo te arrojaré por tierra, de delante de los reyes te pondré para que miren hacia ti. Y sabe que el Señor Jesús vio esto. Allá en Lucas capítulo 10 dice el Señor Jesús, yo miraba a Satanás caer como ¿qué? Como un rayo. Sabe que Jesús no estaba hablando de lo que estaba pasando en ese contexto. Jesús estaba hablando de lo que pasó en ese momento, cuando Dios juzgó a Satanás. Y sabe que junto con Satanás, por ejemplo, si usted se pregunta, ¿de dónde es que han aparecido los demonios? Si quiere, vamos a Apocalipsis 12. Y con lo que quiero es cerrar el tema aquí, ¿ver? Y no dar otro tema más relacionado a estos personajes. Apocalipsis 12, versículo 4. Cuando Satanás se llenó su corazón de orgullo, de vanidad, quiso ser igual a Dios, comenzó a compararse a Dios y quiso quitar a Dios del trono, él no le bastó con una decisión personal, él también arrastró a otros ángeles, y es lo que Apocalipsis va a decir en el capítulo 12, versículo 4, ¿lo tiene? 12:4, dice, hablando del dragón. El dragón es otro nombre que se le da ¿a quién? A Satanás o el diablo. ¿Qué dice? Y su cola, ¿qué dice? Arrastraba ¿el qué? La tercera parte de las estrellas del cielo. ¿A qué dijimos que hacía referencia a estrellas del cielo? A los ángeles. ¿Cuántos ángeles se fueron tras Satanás? La tercera parte. ¿De cuántos? A saber. Número incontable, pero la tercera parte le siguió, ¿verdad? Y las arrojó ¿a dónde? Sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Ahí está hablando... bueno, hay otro tema profético ahí que no lo vamos a ver, pero lo que sí habla es de esa tercera parte de estrellas que siguieron a Satanás. Usted dice, hermano, Satanás es omnipresente. No, pero tiene sucursales en todos lados. Peor que Tigo, cualquier otra empresa de esas. Tiene hermano, y Satanás tiene sucursales en esta iglesia. De seguro, hermano. Y ojalá que usted no sea instrumento de él, ¿verdad? Que su vida no sea para darle lugar al Satanás aquí, ¿verdad? Con sus acciones, con su forma de tratar a los demás, con su forma de ser, con todo eso, no, ¿verdad? Debemos de ser instrumentos de Cristo. Pero ¿cómo es que Satanás está en todos lados? Porque él delega, él tiene sus siervos, sus demonios
dispersados en todo lugar. Seguramente Satanás sí llega y ataca a algún creyente en particular, pero sabe, yo comparto eso que dice el hermano Esteban. Probablemente Satanás sí llega a pelear directamente con aquellos cristianos que están causando un gran impacto a nivel mundial. A esos cristianos que su vida, su ministerio son a veces de cierta forma hasta un pilar para la iglesia, para el avance del evangelio. Esos cristianos seguramente estarán batallando directamente ¿con quién? Con Satanás, pero usted y yo, hermano, estamos batallando con demonios. ¿Son más inteligentes que los seres humanos? Sí. ¿Son más poderosos? Sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Que mayor es el que está en nosotros que ¿quién? Que el que está en el mundo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda que tú eres más grande que cualquier criatura. Y si tú estás con nosotros, no tendremos que temer, Señor. Sabemos que Satanás es poderoso, pero mayor que él, mayor que sus demonios, mayor que cualquier cosa, Señor, eres tú. Y que todo debe de someterse a tu autoridad, a tu poder. Y que todo lo que sucede, Señor, al fin y al cabo, viene a parar a la soberanía tuya, Señor. Y eso nos alegra, Señor. Nos alegra saber que somos parte del equipo ganador. Nos alegra, Señor, saber que tenemos un Dios que es incomparable, que no se le puede comparar ninguna hueste espiritual, ningún ser, ni el mismo Satanás puede compararse a ti, Señor. Y nos alegra, Señor, saber que Jesucristo vino a esta tierra y vino a redimirnos, Señor, y ofreció redención por nosotros. Y nosotros alegremente, Señor, y porque tú así lo quisiste, recibimos esa redención por medio de su muerte y su resurrección, Señor. Te agradecemos por eso. Si hay alguien en esta mañana que no ha recibido ese regalo de Jesucristo, ese sacrificio que Dios ofrece solo para los seres humanos, esa salvación que Dios ofrece solo para usted, no para Satanás, no para sus ángeles. Si usted está aquí y no lo ha hecho, por favor, la decisión más inteligente que usted va a tomar es decirle sí a Jesucristo. Y si usted lo hace, por favor, compártalo, díganos a alguno de nosotros, hermano, mire, yo he creído en Jesús, ¿verdad? Y permítanos alegrarnos con usted, permítanos leer la Biblia con usted, y poder sentir esa alegría, ¿verdad?, de que usted ha puesto su fe en Jesús. Llévanos, Señor, con tu paz y tu bendición a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.